Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Y usted? Bien, por ahí, poquita gente se conectó, pero bueno, no importa. Vamos a grabar la clase. Este, y bueno, el día de hoy vamos a ver varios temas. Bueno, hay muy poquita gente conectada, creo que únicamente vamos a ver un tema mejor. Sí les llegó el mensaje, ¿verdad? A través de Campus Virtual, de que tenían que, A mí me llegó ayer, pero sí, ok, sí está claro, sí les llegó el aviso. Ok, entonces sigamos adelante, comencemos con el tema de hoy. El tema de hoy se denomina criterio de estabilidad usando diagramas de Bode. Eh, tenemos 4 pasos para poder aplicar el criterio. El primer paso es obtener el diagrama de Bode de la posibilidad de transferencia de lazo abierto. Nótese que se trabaja con la posibilidad de transferencia de lazo abierto. Segundo paso es obtener las frecuencias de cruce. Tercer paso es obtener los márgenes. Y el cuarto paso es aplicar el criterio de estabilidad. Nótese que con estos 4 pasos ustedes pueden perfectamente obtener los diagramas de Bode. Entonces, les aconsejo que revisen las presentaciones del año anterior, donde explicamos cómo obtener el diagrama de Bode. Seguramente voy a estar subiendo algunos ejemplos, algunos ejercicios que les permita repasar un poco cómo obtener los diagramas de Bode. Entonces, una vez que ustedes tienen los diagramas de Bode, van a obtener la frecuencia de cruce. Entonces, ¿cómo hacen eso? Bueno, es muy fácil. Digamos que ustedes obtienen el diagrama de Bode. Aquí arribita tienen el diagrama de magnitud y abajo tienen el diagrama de Bode de fase. Entonces, muy sencillo, ¿verdad? Ustedes partimos de que ya saben cómo tener el diagrama de Bode. Y una vez que tienen el diagrama de Bode, ustedes lo pueden comenzar a trabajar para poder aplicar este criterio de estabilidad. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a venir y van a identificar de primero la frecuencia de cruce de ganancia. Y eso es cuando la gráfica cruza los 0 decibeles. Cuando el punto donde la gráfica cruza los 0 decibeles, a esa frecuencia le llamamos frecuencia de cruce de ganancia. Y ocupamos determinar ese valor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, profe. Lo siguiente va a ser determinar la frecuencia de cruce de fase. Esa también se calcula muy fácilmente. Una vez que tienen el diagrama de Bode, buscan cuando la gráfica cruza los menos 180 grados. A esa frecuencia le vamos a llamar frecuencia de cruce de fase. Nótese que hemos partido de que ustedes ya saben cómo generar el diagrama de Bode.
También ahorita en un rato vamos a ver cómo se genera el diagrama de Bode utilizando MATLAB y Scilab. MATLAB es de pago, pero Scilab no. Entonces, para que a ustedes se les facilite un poco aplicar este criterio de estabilidad. Y puedan partir ya del diagrama de Bode. Ok, entonces ya tienen la frecuencia de cruce de ganancia y la frecuencia de cruce de fase. Entonces ya completaron el segundo paso. Nótese que yo estoy asumiendo que ustedes ya saben completar el primer paso, pero al final vamos a ver cómo cómo nos puedo ayudar con el primer paso utilizando Scilab o MATLAB. Entonces, completamos el segundo paso, vamos por el tercer paso. El tercer paso es determinar dos valores, el margen de ganancia y el margen de fase. Entonces, está muy sencillo el procedimiento. Nótese que es primer paso, segundo paso, tercer paso. Entonces, ¿cómo calculamos el margen de ganancia? Bueno, nos venimos para acá y hacemos lo siguiente. Aquí arribita tenemos el diagrama de Bode de magnitud y abajo tenemos el diagrama de Bode de fase. Entonces, en el punto donde la gráfica cortó los menos 180 grados, en el diagrama de fase, a partir de ahí trazan una línea horizontal hacia arriba. Y la distancia que existe entre 0 decibeles y este punto de cruce es lo que van a llamar margen de ganancia. Y nótese que si el margen de ganancia es una flechita que va hacia abajo, digamos de los 0 decibeles al punto de cruce, decimos que es positivo. Entonces, el margen de ganancia es el valor de ganancia en decibeles que hay que sumar para alcanzar los 0 decibeles a la frecuencia omega sub f. Recordemos que omega sub f es la frecuencia de cruce de fase. Entonces, vea qué interesante, es un método un poco gráfico. Entonces, ya con el margen de ganancia, el siguiente paso es calcular el margen de fase. Para el margen de fase van a seguir un procedimiento similar. A partir de la frecuencia de cruce, en el diagrama de Bode de magnitud, es decir, la frecuencia de cruce de ganancia, trazan una línea horizontal y desde los menos 180 grados hasta el punto de cruce trazan una línea, una flecha. Si la flecha es hacia arriba, se considera que el margen de fase es positivo y miden este valor, que les va a dar en grados. Entonces, con esos dos valores, el margen de ganancia y el margen de fase, ustedes pueden analizar estabilidad. ¿De qué manera? Bueno, aplicando el criterio de estabilidad. Y ese sería el paso 4. ¿Qué nos dice el criterio de estabilidad? Nos dice que el sistema es estable si el margen de ganancia es positivo y el margen de fase también. Y recordemos que el margen de ganancia se mide hacia abajo y el margen de fase hacia arriba. Entonces, si nosotros logramos determinar el margen de fase y el margen de ganancia, podemos aplicar el criterio de estabilidad y eso nos dice si el sistema es estable o inestable. Aquí tenemos como un ejemplo. Se lo voy a quitar. Más adelante seguro vamos a ver más ejemplos. Entonces, aquí tenemos, digamos, dos ejemplos. Nótese que aquí el margen de ganancia es positivo y el margen de fase es positivo. Por lo tanto, este corresponde a un sistema estable. Pero nótese que el sistema de la derecha tiene un margen de ganancia negativo y un margen de fase negativo. En el caso del sistema de la derecha, decimos que el sistema es inestable.
Entonces, el sistema de la izquierda es estable y el de la derecha es inestable. Profe, y en el caso de que haya un margen negativo y otro positivo, También es inestable. o sea, con que haya alguno negativo ya hay inestabilidad. Correcto. Porque el sistema es estable sí, solo sí, margen de ganancia positivo y margen de base también positivo. Ok, listo, profe. Aquí hagamos un pequeñito ejemplo. En este caso, bueno, es que este diagrama no es tan claro, ¿verdad? Pero si nos da esta función de transferencia, se nos pone por acá, las líneas punteadas son el diagrama de fase y la línea sólida es el diagrama de magnitud. Entonces, nótese que el margen de fase y el margen de ganancia son ambos positivos. Por lo tanto, ese sistema es estable. Aquí tenemos otro sistema. En este caso, este sistema tiene un margen de ganancia negativo y un margen de fase negativo, por lo tanto el sistema es inestable. Ahora, hagamos un ejemplo. Para la función de transferencia de lazo abierto dada por HDS, recordemos, ¿verdad?, que el diagrama de Bode se determina para la función de transferencia de lazo abierto, no para la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, nos dan esa función de transferencia de lazo abierto, se nos dice que la función de transferencia de lazo abierto. Vamos a utilizar MATLAB para obtener el diagrama de Bode, porque obtener el diagrama de Bode puede ser bastante engorroso. Este es el comando. Ahorita lo vamos a ver si vamos a hacerlo también en Scilab. Van a tener que darme chance para descargarlo, porque no lo tengo descargado. MATLAB sí lo tengo descargado. Y tengo licencia de uso, por cierto. Tengo una licencia de estudiante. Una licencia legal de uso. Yo la compré hace unos 5, 6, 7 años. Entonces nadie puede decir que yo estoy cometiendo un acto de ilegalidad porque la compré. No me costó tan cara, costó $100. Es para uso estudiantil. Entonces, colocan la función de transferencia. Nótese que esta es una forma de especificarla. Digamos, colocan los coeficientes del polinomio 1, 0.1 y 7.5. Y este sería, en el denominador, sería 1, 0, 0.12 y 9. Entonces, nótese acá cómo es que se ha colocado, digamos, este corresponde al numerador, que es la expresión del numerador. Profe, está haciendo algo, es que solamente veo la parte de Sí, disculpe. el comando. Ya me pasé la presentación. Entonces, nótese que esta parte de arriba corresponde al numerador. Entonces, lo que hace uno es convertir ese polinomio en un vector. Profe, porque en la segunda parte, lo que representaría el denominador, hay cuatro cifras? Porque vea que es S a la 4. Ok, es por el S a la 4. Sí, correcto. Y vea que, Se toma el S normal, pero como 0. correcto. Y digamos, S a la 4, 1, 0.12, 9, y vea que no hay una S, entonces le ponemos 0, y tampoco hay un número, que es S a la 0, ¿verdad? Entonces le ponemos 0. Ok, perfecto, entendí. Gracias. Entonces con este ¿Esto en qué lenguaje programa? MATLAB. ¿En C++? MATLAB es
MATLAB es MATLAB. Digamos, MATLAB. se asemeja más a C++, ¿no? Sí, posiblemente. Bueno, es que todos los lenguajes de programación casi que tienen inspiración de C++, ¿verdad? Sí, pero a Este, la par de Python es un poco más engorroso, ¿no? ujú. Sí, es que es un lenguaje sin tipado fuerte para cálculo numérico. Entonces yo diría que de hecho me parece que MATLAB está programado en C++. Por debajo utiliza C++. Y de hecho usted eh, puede hacer programas de C++ que se puedan ser ejecutados en MATLAB. Pero este lenguaje este es un lenguaje propio de MATLAB. No es, Scilab trabaja muy parecido a esto, MATLAB. Scilab es muy parecido. Scilab es muy, muy parecido. Entonces, vea qué sencillo. Yo especifico la función de transferencia, una línea y una línea más. Ponemos bode, H, y nos aparece el diagrama de bode. Es casi mágico. Démosle chance que corra. Y corrió. Es casi mágico. Pero está presentando algo más, es que no se ve esa parte. Sí, correcto. Ya apareció en otra ventana. Ah, ya, ahora sí. Entonces le damos, nos gustaría tal vez ver una grilla. Déjeme ver cómo se pone una grilla. Sí, ponemos una grilla. Y esto sería el diagrama de bode de magnitud y el diagrama de bode de fase. Entonces trabajamos con estos diagramas de bode. Ahora, si ustedes me dicen que no tienen plata para comprar MATLAB, lo cual es comprensible, pues ahorita vamos a hacerlos en Scilab. Entonces, ¿cómo lo haríamos en Scilab? Bueno, yo no tengo tiempo en hacerlo, pero voy a descargar Scilab, que es gratuito, y voy a instalarlo. Scilab lo hicieron para la gente que no puede comprar MATLAB. Mm, Softwares complejos como este siempre tienen una historia bastante compleja. No me atrevería a decir que fue por eso que lo hicieron. Entonces, me parece que esta es la última versión, 6.1.1. La de 64 bits. A ver cómo nos va con esta. Profe, ¿y las universidades no tienen convenio de licencia de estudiantes de MATLAB? Ninguna. Sí, claro, la UCR tiene como la mejor licencia que hay. La UTN no tiene absolutamente nada. Bueno, les soy honesto. La UCR tiene así la mejor licencia que existe, que seguro cuesta como $1.000.000 al año, la tiene la UCR. La UTN no tiene nada. Es la completa, ¿no? La que tiene la UCR. Correcto. Tiene la licencia institucional. Yo puedo utilizar esa también. Puedo utilizarla, sí, creo que todavía aparezco como registrado. Entonces,
Soy honesto, no creo que tengan la plata para, pues yo cuando era estudiante tampoco tenía la plata, por cierto, para comprar una licencia de $100, $200. Entonces, lo mejor tal vez sea que utilicen MATLAB. Yo siempre lo instalo en inglés, por cierto. Ok, se está instalando. Y ya tenemos instalado Scilab. Entonces les recomiendo que sigan estos pasos. Y si no quieren seguir estos pasos, lo pueden hacer a mano. Entonces vamos a tomar esa función de transferencia que tenemos por acá. A la hora Y del vamos examen, usted nos puede, al- o nos permite usar a la esto. hora del, a la hora del examen, sí. Ujú, correcto. Sí pueden Ah, usarlo. perfecto, perfecto. Sí, evidentemente únicamente para generar el diagrama de Bode, ¿verdad? Y El como es resto de algo que ya temas vimos, pues, entonces, sí, como que no tendría sentido volver a hacerlo. bueno, yo pienso que sí tendría sentido volver a hacerlo, ¿verdad? Porque así ustedes se ejercitan mentalmente. Pero digamos que les estoy dando las herramientas que existen, ¿verdad? MATLAB, Scilab y a mano, ¿verdad? Entonces ustedes son libres de elegir la herramienta que ustedes quieran. En realidad sí funciona. Y en su vida laboral posiblemente utilicen herramientas como esta, pero en su vida laboral también van a ocupar agilidad mental. De hecho, yo creo que es lo que más ocupan. Entonces, ok,
aquí tenemos Scilab, bienvenidos a Scilab. Igual es súper parecido a MATLAB, pero los comandos van a ver que son un poquito diferentes. Digamos, si ustedes quieren hacer este diagrama de Bode, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que decirle que S va a ser como una variable. Lo hacen a través de este comando. Esa es la primera instrucción. En la segunda instrucción, ustedes van a especificar la función de transferencia. Aquí tengo un ejemplo de cómo se hace, pero no es la función de transferencia que nosotros estamos trabajando. S a la 2 más 2 por 9 por 10S más 10 dividido entre esto, que sería el polinomio que está en el denominador. Entonces vamos a escribir la función de transferencia que corresponde. En el numerador teníamos, vamos a ver, teníamos S a la 2. Entonces vamos a poner S a la 2. Deme un segundo que mi gato se está agarrando. Deme un minuto. 30 segundos. Listo. Cuando no tienes 7, 8 gatos, pasan esas cosas. Entonces tenemos S a la 2 más 0.1 por S más 7.5. Estaría el numerador. Ahora vamos con el denominador. Sería S a la 4. Nótese que la sintaxis es diferente. Parece ser más sencilla en MATLAB. Eso le iba a decir, profe, que digamos aquí en Scilab trabajan con polinomio, no con vector. Ah, correcto. Pero bueno, en MATLAB también se puede trabajar de una forma similar. Pero como vector es también más fácil escribir la ecuación, me parece. Pero bueno, eso es decisión de ustedes. Si quieren, pueden hacerlo de la forma en que lo hicimos hoy, les queda la grabación, o pueden hacerlo de la manera en que ustedes deseen. Ok, vamos a ver. Creo que eso sí está bien. Es el cuadrado más 0.s más 7.5 dividido entre s a la 4 más 0.12 s a la 3 más 9s al cuadrado. Y el comando mágico que hace todo el trabajo acá es este. En este caso, nótese que ponemos la función de transferencia h. Aquí es el punto inicial desde la frecuencia inicial y esta es la frecuencia final. Entonces aproximadamente sería creo que va a estar entre 0.1. Bueno, usted puede hacer el gráfico, digamos, como ustedes quieran. Y listo, lista la magia. Aparece esta ventana. Y es así como se hace un diagrama de Bode utilizando Scilab. Entonces ya tienen bastantes herramientas que les permiten hacer el diagrama de Bode. Volvamos de nuevo a la presentación y sigamos con este ejemplo, que es el ejemplo número 2. Bueno, es el ejemplo, sí, el ejemplo número 2, si no me equivoco. Mira, este ejemplo no lo desarrollo completamente. Este es el ejemplo 3. Bueno, desarrollémoslo de una vez completamente, nosotros. Seguro porque lo desarrollé en clase. Utilicemos la imagen, la gráfica de
Scilab para ver cómo nos va. Y nótese que tenemos que ir por el segundo y tercer paso y cuarto paso. Frecuencia de cruce de ganancia. La frecuencia de cruce de ganancia es cuando la ganancia es cero. Ese es omega sub g. Entonces lo medimos por acá. Entonces es cuando esta línea atraviesa 0 decibeles. Me parece que eso ocurre como por acá. De hecho ocurre por acá. En este punto. Y esa frecuencia es la que vamos a llamar frecuencia de cruce de ganancia. Aquí tenemos 10 a la menos 1, que es 0.1. Aquí tenemos, esto es 0.2, curiosamente, 0.4. Entonces, nótese que aquí tendríamos, aquí está 0.1 y aquí 0.2. Y tenemos 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.14 la frecuencia acá. .14. Y está en Hertz. Puede estar en radianes entre segundo. Pero en este caso está en Hertz. De 0.14 Hz. Ahí la tenemos. Ahora, la frecuencia de cruce de fase, que la determinábamos cuando esta gráfica pasa por menos 180. Lo complicado acá es que la gráfica, con razón no para, la gráfica nunca atraviesa los menos 180. Entonces, ese es parte del problema. Vamos a ver. ¿Qué se hacía en este caso? Ya casi les digo. Vamos a ver, ya les digo qué se hace en este caso. ¿Cómo, profe? Perdón. Ya les digo qué se hace en este caso. El problema que tenemos ahorita en este momento es que la recta, digamos la gráfica, no atraviesa los menos 180 grados.
Entonces, ya les digo qué se hace.
Entonces, en este caso de este ejercicio, nótese que no podemos determinar, vamos a escribirlo por acá, nótese que la gráfica de fase nunca corta menos 180. Por lo tanto, el sistema es inestable. Ahora vamos con el ejemplo número 2. En este caso procedemos de una forma parecida. Determinamos el diagrama de Bode. Y aquí ocurre algo también similar. Nótese que el diagrama de magnitud nunca cruza los 0 decibeles. Por lo tanto, el sistema es inestable. De hecho, el diagrama de fase siempre pasa por menos 180. Entonces, definitivamente el sistema es inestable. Veamos otro ejemplo, que es el ejemplo número 3. Obtenemos el diagrama de Bode y comenzamos a realizar podemos realizar las mediciones correspondientes. Aquí ocurre algo parecido porque nótese que esta gráfica es asíntota menos 180, por lo tanto no podemos determinar, por lo tanto el sistema sería inestable. En este caso sí podemos hacer algo, sí podríamos calcular el margen de fase y el margen de ganancia. Nótese que el margen de ganancia nos da menos 45 y el margen de fase nos da menos 180, nos da menos 80. Por lo tanto, el sistema también sería inestable. Y con eso estaríamos concluyendo este tema, que es el criterio de estabilidad usando diagramas de Bode. ¿Alguna pregunta? Ok, nótese que tienen ejemplos, les subí un ejemplo del lugar geométrico de las raíces y también les subí la clase 9 y la clase 10 para que la sigan estudiando el día de hoy. Les voy a subir un ejercicio adicional de diagramas de Bode y con respecto al lugar geométrico de las raíces estoy preparando una clase con un ejemplo, una clase, un videoclip. Entonces ahorita lo subo también. Eso sería todo por el día de hoy. Nótese que nos hacen falta pocos temas para terminar y espero que ya estén estudiando para el siguiente examen. Profe, Sí, una consulta. sí. El examen no lo puedo revisar todavía. Seguramente hoy o este fin de semana. Ah, ok, perfecto, profe. Por allá. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, profe.